Bueno, ahora estoy Volvamos para atrás todo. Sí, Dale, sí. todo de Nora, nuevo. rápido, rápido, Nora. Rápido, Nora, ¿cómo era? Sol quería hablar, creo. Sí, dale. Sol, Magalí, no estoy seguro si sos Sol o Magalí. Sí, acá yo Sí. soy lenta para hablar. Bueno, claramente yo no tengo la oratoria de Nora, pero quería contar que tuve un problema porque me encapriché con un tema muy específico, digamos, y buscándolo no encontré nada reciente. Encontré Ok. recién algo del 2003, o sea, Bueno. viejísimo. Lo tuve en cuenta igual, me encapriché con este tema porque hace unos años yo había leído a un autor neurocientífico y filósofo, Sam Harris, no sé si Sí. lo conocen. Ujú. Sí, bueno. Y nunca me puse realmente a constatar eso que él hablaba, es decir, buscar eso que él decía por otras fuentes. Nunca Muy me bueno. puse a hacer eso, es como que yo tomaba su palabra y nunca hice esto, de justamente ponerme a buscar Fact-checking. papers. Claro, a ver, ¿dónde puedo encontrar esto de lo que él estaba hablando? Y me Entre estoy dando paréntesis, cuenta que... Sam Harris tiene un Sí, podcast muy bueno. Nada, eso, lo tiene y sigue en curso. Sí, dale, Sol, perdón. no, está bien, me voy a fijar después. Bueno, y la cuestión por la que yo quería constatar lo que él hablaba es porque él utilizaba un hecho, la callosotomía, se dice así, cuando se extrae el cuerpo calloso de las personas que tienen epilepsia para que Ujú. no se extienda, digamos, la actividad cerebral descontrolada del otro hemisferio. Él decía que en estas personas pasaba algo que era una conciencia dividida. Y eso a mí siempre me había llamado la atención y es algo que él usaba para poder refutar la religión, digamos. Él decía, ¿qué pasa si tu hemisferio izquierdo dice verbalmente que sí cree en Dios, pero tu hemisferio derecho, que no puede, no tiene lo semántico, ¿no? Digamos, para expresarse verbalmente, no puede decir que no cree en Dios? Entonces, ¿qué pasa? Tu alma se divide a la mitad y una parte va al cielo, al infierno. Y bueno, para mí ahí como que divagaba mucho, ¿no? Y yo quería constatar realmente en hechos científicos, digamos, si esto que él contaba es lo que era. Y bueno, sí, encontré algo de 2003 y habla del síndrome de desconexión interhemisférica cerebral. Y justamente cuenta cómo con la extracción del cuerpo calloso, todas estas funciones de los hemisferios dejan de tener comunicación entre sí y pues muestran varios experimentos en donde, digamos, no se tiene percepción, no sé cómo explicarme con palabras, no Vos se tiene explicale como cualquier cosa. percepción de lo que pasa en el hemisferio derecho y solamente el hemisferio izquierdo puede hablar. Sí, lo que. Entonces, por ejemplo, No, por ejemplo, sí, soy un maldito cortador, sí, dale, sí. se le muestra entonces, ¿no? Por ejemplo, un objeto en mi campo izquierdo, ¿no? Que lo procesa el derecho. Y se le pregunta a la persona si pudo ver eso y afirma que no lo vio. O sea, afirma que no vio absolutamente nada. Sin embargo, si se le pide que con su mano izquierda, que sí la controla el hemisferio derecho, agarre un objeto cualquiera, entre unos que se le presentan, agarra justamente el objeto que afirmaba no haber visto en el ojo que controlaba el hemisferio izquierdo. Perdón si me he enredado mucho, no sé si se entiende No, lo que digo. vamos por partes, es medio difícil per se el fenómeno para decirlo sin mostrar un videíto o algo, o sea, como que porque es intrincado cuando hablas de hemisferios contralaterales y hablas de un hemicampo y el otro y demás. Lo que quería decir es que dentro de la lista de reproducción, como en una de las clases, que es la de atención y conciencia, se menciona las personas que tienen hemicorticadas, ¿no? Que tienen cortado el cuerpo calloso para explicar estos fenómenos de la conciencia. Hay un videito que se explica esto, ¿no? Cómo son el split brains, las personas con cerebro dividido, que es un fenómeno que se descubrió en los 80 con los experimentos pioneros de Gazzaniga, que se lo considera como el padre de las neurociencias cognitivas, que hicieron en conjunto con Ledoux, que es el capo de emociones en neurociencias, que fue su becario doctoral. Y es un experimento muy, muy famoso. Lo que entiendo es que ahora, no sé si es una medida que se sigue usando a nivel de neurocirugía. Yo entendería que no.
capaz en casos muy extremos, pero capaz en los 80 sí que era algo más habitual, con lo cual hacer este tipo de investigaciones era algo más factible. Eso puede llegar a explicar por qué no hay experimentos más recientes de esa temática. Bueno, sí. Claro, como que ya no se usa entonces para tratar la epilepsia. No estoy Ahí seguro, me yo digo que es decías. una... Ujú. En principio no, porque la neurocirugía ha avanzado suficiente como para poder hacer cuestiones menos Invasiva, dañinas, o sea, claro. sí, menos invasivas y hay otras opciones también. Pero más, se sigue operando gente igual con epilepsia, es una gran fuente de investigación también porque pues, se hacen muchos experimentos a cerebro abierto. Es como de los pocos casos donde se puede hacer una medición con la persona viva y el cerebro vivo, pero la persona tiene que ser operada. Es como muy, muy raro, pero se puede hacer justo con epilepsia. O sea que todavía hay mucho... Perdón, Sí, hablando de este mismo tema, había visto un video para que me voy a poner, para que me vean la cámara, un video de una mujer que la estaban operando del cerebro, no sé de qué parte, y estaba tocando, si no me equivoco, el violín, sí. como para que no, como que no pierda eso, y si lo deja de tocar es porque le tocaron algo mal. Es re loco. La verdad que no sé dónde está, dónde se puede encontrar, pero si les interesa, no sé, Es lo pueden buscar fundamental, es fundamental. Esa es una de en las YouTube. salidas que tenemos los psicólogos. Generalmente, bueno, yo cuando en mi estancia en México aproveché para estar con Sadie, era mi directora en su momento, y ella trabajaba en operaciones, básicamente, poniendo stickers, literal, tipo así, apoyando en distintas áreas del cerebro, en una operación de cerebro abierto, y lo que vos vas haciendo es poniendo stickers para que el neurocirujano, es como, acá hay rojo, donde hay rojo vos ni te acerques. Amarillo, mirá, solo si es muy necesario. Verde, corta tranquilo. Vos dale. Vos dale que acá no pasa nada. Porque haces toda la evaluación, lo que haces es. ¿Vieron? ¿Alguna vez tuvieron dolor de muela y usaron muelita? Tipo, lidocaína. Es un anestésico local. Te lo pones así y se te duerme. Y si te pasaste con mucho y te zarpaste y te pusiste en el dedo, se te duerme el dedo también. O sea, es tópico. Eh, Literalmente, cuando se hace cerebro abierto, se pone un poco de lidocaína en algún lugar del cerebro y si de repente dura unos minutos. Entonces, si en ese momento la persona está tocando el violín, vos le pusiste un poquito de anestesia ahí, y la persona ya no puede tocar el violín, bueno, mira, esto es importante para tocar el violín, acá no toques. Y así vas haciendo y vas delimitando áreas de lenguaje, vas delimitando cosas. Dónde no tocar para hacer la menor cantidad de daño posible. Por No, eso es que las también operaciones en muchas cirugías así también te hablan para, siempre. nada, Sí, te hacen preguntas, todas esas cosas como para que sepas que ahí no tenés que tocar. totalmente, totalmente. Sí, Ahí es es como el fundamental. monismo en su máxima expresión, ¿no? Ver Lo en estás viendo en anatomía vivo, estructural y en vivo. funcional, ¿no? O sea, a veces el cerebro, la estructura, pero al mismo tiempo la función y cómo altera pequeños cambios. Me parece que es algo muy interesante eso. Y si Eh, nos damos cuenta que todo esto es el monismo, una persona que es dualista sigue creyendo que hay una división de esto. yo no termino de entender porque el dualismo ¿cómo decirlo? Como escuela o como forma de pensamiento y tal, sigue sobreviviendo dentro de la filosofía. No entiendo cómo son bien las delimitaciones de ese pensamiento hoy por hoy. Cómo superan algunos tipos de argumentos y tal. La verdad lo puedo investigar y lo hablamos la próxima, pero entiendo Esto que era una pregunta que te quería hacer la clase anterior, la primera clase, pero no me animé, cuando mostraste no sé si eras vos o Manu, el coso ese que te pone, que te da como electricidad y dejas de hablar y todo eso. ¿Qué es qué era eso? Es un estimulador, es una bobina. Hace un campo magnético e interrumpe la actividad cerebral en un área. Bueno, y una persona que es dualista, después de ver eso, ¿sigue creyendo lo mismo? O sea, ¿no te das cuenta que no? Es difícil, porque hay muchos experimentos que se hacen hecho en animales, donde se extirpan partes del cerebro y después se ve que finalmente, por ejemplo, partes que se creen importantes para ciertas áreas, que finalmente uno no, va sacando, ¿cómo decirlo? Hay ciertas teorías más globales del funcionamiento cerebral que dicen, bueno, sí, o sea, entiendo que la forma de sortear del dualismo ha sido algo así como una especie de monismo emergentista fuerte. Es como, ok, sí, pero el comportamiento es como una especie de emergente que va más allá de como no se puede reducir a sus partes en las neuronas, sino que es como una cuestión más global. Entonces, si vos eliminás una parte, finalmente, que tiene que ver con el habla, la persona finalmente habla, pero de otra manera, con otras cosas. Un poco, a ver, no es que no tienen experimentos o que
Pero sí, no sé cómo lo sostienen, o sea, Lo voy la a- tesis ¿Cómo fundamental del dualismo cómo no se puede siguen sostener. justificando el dualismo? Claro. lo voy a chusmear igual para la próxima. Siento que hay algo que me estoy perdiendo. Es que lo que pasa es que yo paso después una foto, si querés, a vos y al grupo de WhatsApp de las distintas corrientes filosóficas en sí, pero bueno, es distinto lo que es filosofía de la ciencia o cuando después se contrastan experimentos o la evidencia empírica que hay para una cierta filosofía. Entiendo que el abanico es mucho más variado. Tenés en un extremo el monismo más monista, el monismo reduccionista total, y después tenés un dualismo cartesiano allá arriba, que sería el exagerado del más Claro, exagerado. Entiendo claro. que a fines didácticos nosotros planteamos eso en la primera clase porque es la forma de explicarlo. Un paréntesis, si me das para compartir un segundo, muestro algo de Google Scholar. Interesante Sí. sobre qué pasa cuando de repente tenés un paper que es de los 80 y parece que nadie lo retomó. Que a mí me ha pasado particularmente, creo que me tenés que hacer host directamente, o no tenés que activar para compartir pantalla de varios. Nada, Ahí estoy está. muy contento con Ahí la dice. comisión. O sea, Ahí de te repente, hice host y quería hacer un comentario nada más del estudio de epilepsia, que hay una investigadora bastante piola, que es Silvia Cochen, que es investigadora del CONICET, que investiga puntualmente en neurociencias relacionadas a epilepsia y cómo detectar epilepsia y tal. Nada. Por si alguno quiere chusmear, Silvia Cochen con K. Mientras Manu está bueno, buscando cómo compartir pantalla. Ah, ya está. Estás compartiendo, ya ¿no? está. Farmacología conductual, imagínense. Esto es una línea de investigación que yo estaba investigando en un momento y de repente veo que hay papers, ¿sí?, al respecto en el 83, que se vieron opacados todas estas investigaciones por la psicofarmacología en sí. Y lo que me pasa es que de repente yo quiero retomar este paper y no hay. Quizás voy a encontrar cosas, pero no son específicamente, me ocupé de ver, y no son lo que yo estoy buscando. Lo que uno ve una opción es cuando acá dice, por ejemplo, citado por 5. Yo puedo agarrar Claro. este trabajo y mira, citado por 5, y ahí me va a decir los 5 estudios que citaron este trabajo. Yo digo, mira, sí, es este trabajo del 83, lo citaron en este, en este, en este y en estos otros. Entonces yo después entro a eso y me fijo a ver qué retomaron de ese trabajo. O Claro. una segunda opción es ver artículos relacionados, que suelen ser trabajos que este trabajo citó o de la mano, ¿no? Y ahí me puede tirar también un montón similares, como por ejemplo bueno, que es más o menos un poco lo que estoy buscando. Nada, qué sé yo, es un dato para cuando les pasa que de repente encuentran un paper y es el único que encontraron, ya sea porque su búsqueda fue mala o porque la línea de investigación murió o por lo que sea. Es un buen dato, que pueden también buscar por ahí. Muy bueno. Yo nunca había hecho los artículos relacionados. Yo voy A directamente veces te a sale los para cualquier lado, citados. pero Sí, sí. no, puede servir para brainstormear. ¿Alguien más estuvo buscando artículos si quiere compartir? ¿Qué anduvo haciendo? Sí, chicos, yo puse en el buscador educación musical, neurociencia, y encontré un artículo que lo que hace es compilar distintos estudios que fundamentan la educación musical formal. Y está bueno porque te tira un montón de autores de distintas formas de argumentar los motivos por los cuales la educación musical sí sirve y sí hay que darle espacio en la educación. Autores como Peterson, que la verdad no tenía ni idea, distinguieron como dos vertientes por las cuales la música siempre desde puede hacer su aporte, ya sea como soporte para enseñar otras cosas, para transferir otro tipo de datos, o básicamente para desarrollar el funcionamiento neuronal. Entonces, en este sentido encontré que existen las neuronas espejo, que no tenía ni idea, que en teoría son las que nos permiten la capacidad de empatizar con el otro, de alguna forma vivenciando internamente lo que estamos viviendo en la acción de otro. Después, neuronas que nos permiten distinguir distintas frecuencias musicales, los tonos, por ejemplo. Que cuando estas neuronas se lesionan, tenemos afecciones que no nos permiten distinguir frecuencias musicales, digamos. Y bueno, bastante encontré este artículo que me pareció buenísimo, porque por lo general cuando hablamos de por qué la música en la educación, en la escuela, tiene que ver más con lo simbólico, con lo cultural, con permitirle al ciudadano entrar a la sociedad a partir de la adquisición de símbolos, pero no siempre desde cómo la música puede permitirnos desarrollar aptitudes neuronales que nos permiten a su vez, por ejemplo, reconocer expresiones gramaticales o fonemas o cuestiones de ese estilo. Así que me parece que encontré eso. Después hay otros artículos, pero este estaba bueno porque compilaba muchas otras investigaciones al respecto.
Entonces, como punto de partida estaba bueno para decir, mira, puedo tomar esto, puedo tomar lo otro. Generalmente es un gran punto de partida si encontrás un artículo de revisión porque te sistematiza lo que vos estás haciendo, ¿no? Si vos querés buscar exactamente eso y encontrás un artículo de revisión de los últimos años, ya está, sos vos. Es porque encontraste exactamente lo que vos querías hacer, pero resumido. Entonces está muy Claro. bueno partir de ahí y nada, está muy bueno. Lo que mencionabas de neuronas espejo es como de los descubrimientos así como más marketineros o con mucho bombo que hubo en los últimos, no sé, 20, 30 años en neurociencias. Es un descubrimiento de un italiano que es Risolati y Jacoboni también, que justamente era ver un grupo de neuronas, ¿sí? En distintas partes, estudio del cerebro, un grupo de neuronas que disparan no solo cuando se hace una determinada actividad motora, sino cuando se observa a otra persona hacer esa misma actividad. Al principio se empezó a ver en primates, y después se pasó a ver también y a estudiar en humanos. Y como vos decías, se estaba estudiando en su momento para relacionarlo con la empatía y un montón de cuestiones relacionadas a eso. Nada, Después súper habla interesante. de neuromitos, algo así Neuromitos. decía. Neuromitos como por ejemplo decía, bueno, cosas que hubo que salir a refutar porque eran cuestiones vulgares que se impregnaban en la educación y que no tenían sustento. Como por ejemplo, decían que si un nene le hacía Mozart desde niño, ayudaba al desarrollo de su cognición. No se sabía por qué la gente lo hacía. Y eso es como los neuromitos que hay que empezar a sacar de la escena. Así como muchos datitos, no sé, no precisamente fisiológicos, sino como, ok, mira, la neurociencia demuestra que sí, a partir de estos estudios, pero no explicaba los estudios. Está bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, así neuromitos hay como un millón y vamos a poder ir nombrándolos durante la cursada, porque eso, hay muchos. Y está bueno que sepan distinguir, o sea, una de las cosas buenas que ustedes tengan acceso a papers es que puedan empezar a diferenciar cosas que tienen y no tienen sustento, ¿no? Entonces está bueno, incluso porque hay muchas cosas dentro de lo neuro que no tiene evidencia. Entonces, no porque tenga la palabra neuro va a pasar a ser verdad, ni válido, ni mucho menos. Lo importante es que venga con evidencia al respecto, ¿no? Bueno, genial, Martín. Yo quise comparar a lo de los autores, por ejemplo, de buscar ahora con los papers qué tan real era eso que yo había leído solamente porque era un autor que me llamaba la atención. ¿Cómo, Sol? O sea, como una actividad para hacer vos, decís, como empezar a buscar cosas de... Claro, o sea, cómo esto sirve para distinguir, digamos, lo neuro-neuro de lo neuro-humo, digamos. Exacto, bueno, Empezar eso... a buscar papers. Sí, que un poco después cuando empezás a tener como más entrenamiento en distinguir, ya con empezar a leer un poco te das cuenta por dónde vas, si va a ser más humo o si tiene más evidencia, porque vas escuchando cosas al respecto, pero al principio la verdad que cuesta, no tenés las herramientas como para diferenciar si efectivamente una cosa tiene o no tiene evidencia y tal. Entonces está bueno empezar a ejercer la práctica de ir a papers, buscar, chusmear, guiarse también por las propias motivaciones, creo que es la forma que funciona mejor. Bueno, genial todo lo que dicen. ¿Alguien más estuvo chusmeando papers, trabajos? Te quería consultar con esto de los neuromitos. Sí. Queda 1 minuto 30. Si querés hacerlo resumido y lo volvemos a la próxima. Dale. El tema de la alimentación y el déficit de atención. Oh. ¿Sí? Porque a mí me pasa de ver, ¿no? En chicos, el tema del consumo de azúcar, cómo justamente genera mayor pérdida atencional. Pero en realidad, si yo me pongo a buscar sobre ese tema, es como que no hay nada bien No hay nada. armado que me Yo diga. creo que podemos, es más, si puedo encargarme de chusmearlo para la próxima, ¿no? En relación de azúcar y déficit de Una buena tarea. Genial, me ayudarías un montón. ¿Cómo, Andy? Perdón, ¿Cómo? Sí. que de lo que vos hablás encontrás en trastorno específico del lenguaje, en TEL. En relación a la alimentación y Bien, tal. Sí. Ahora no Relacionado a la recuerdo, yo lo estuve leyendo en algunos papers. Tendría que buscarlo de nuevo, pero me comprometo para la semana que viene en la Muy semana bueno. lo subo. Yo Me igual encanta. voy a seguir buscando. El tema es que, bueno, no encontraba bien específico el impacto del azúcar en el cerebro, digamos, para que demuestre realmente
esto, el impacto que tiene y por qué genera la pérdida atencional. Buenísimo, lo podemos seguir chusmeando y buscando y